Bienvenida, bienvenido una vez más a Abrázate. En este episodio siento que nos vamos a poner muy personales. En la temporada anterior en Spotify, varias veces te he compartido un poquito sobre mi proceso de recuperación, de mejorar la relación que tengo con la comida, etc. Entonces, en esta temporada, este es el último episodio, entonces quiero compartirte un poquito de lo que ha pasado desde la última vez que te hice como este recap, ¿no? de mi proceso. Entonces, voy a empezar desde el principio, desde cómo empezó Healthy Carla y sus procesos y cómo ha ido cambiando y evolucionando. Yo entré a estudiar nutrición y creo que una de mis motivaciones principales fue como el ser más saludable e incluso cambiar mi cuerpo, etcétera, ¿no? En el primer semestre, como iba en la tarde y tenía horarios ahí medio feos, empiezo a comer, pues en la escuela, y empiezo a comer literalmente una lata de atún con un paquetito de tostadas. Literal, esa era mi comida y luego empecé a ir al gimnasio, etc. Todo era con esta idea de ser más saludable y como estaba como inmersa en todo esto nuevo, en las materias y todo esto, como que mi objetivo era ese, ¿no? Conforme fui avanzando, pues justo empecé a ver, en el primer semestre empiezo a ver como cambios en mi cuerpo, empiezo a bajar de peso y he estado, o sea, en ese momento estuve lo más delgada que he estado. Después como al año creo, empiezo como a querer subir un poquito de peso porque realmente era, o sea, un peso muy bajo para mí y como que mi familia se empezó a preocupar un poco y así, entonces empiezo a subir de peso y ahí también es cuando mi cuerpo empieza a pedirme más comida, ¿no? Pues yo no sabía que eran atracones en ese momento, pero empiezo a comer como mucho en situaciones específicas, sobre todo yo estaba sola y pues tenía mucha hambre, al final de cuentas tenía mucha hambre, ¿no? Después se iba a casar mi hermana y nos ponemos a dieta, etcétera. Entonces creo que ahí fue cuando se detonó más como esto de los atracones. O sea, yo antes de este reto que tuvimos en familia, reto entre comillas, yo ya le tenía un poco de miedo a los alimentos y sentía que no podía como salirme de ese plan o de ese reto, ¿no? Ahí es cuando empiezo, o sea, posterior a lo de la boda y todo esto, que vuelvo a bajar de peso, es cuando empiezo con los episodios mucho más marcados de atracones. Para los que no saben o no están familiarizados con qué es un atracón, te voy a leer un poquito de lo que es la definición del DSM-5. El DSM-5 es un manual de diagnóstico de los trastornos mentales. Entonces, este manual define a los atracones como ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos muy grande o superior a la que normalmente otra persona consumiría. También se describe una sensación de falta de control, es decir, sientes que no puedes parar de comer. También los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los hechos siguientes, que es comer más rápido de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente, comer solo debido a la vergüenza que se siente por estar comiendo de esta manera y sentirse después culpable o avergonzado con uno mismo. También se tiene un malestar intenso ante estos episodios y los atracones se producen al menos una vez a la semana durante un periodo de 3 meses. Estos episodios no se asocian normalmente con una conducta compensatoria, es decir, no hay vómitos, no hay purgas, no hay nada de esto. Yo empiezo a tener estos episodios, obviamente era a escondidas y pues a mí me avergonzaba mucho porque yo era la nutrióloga, entre comillas, la nutrióloga que debía de comer bien y debía de comer sano y que todas las personas a mi alrededor justo me decían eso de que, ay, es que tú eres nutrióloga, tú no comes esto, o ay, es que no me veas comer esto porque la nutrióloga, ¿no? Etcétera. Yo no sabía, o sea, en ese momento yo no sabía que era como un trastorno como tal, pero me fui dando cuenta de que pues era algo que no podía parar y yo me culpaba a mí misma, ¿no? Yo lo llamo como una época muy oscura en mi vida porque realmente siento que mucha energía y mucho espacio mental para mí se iba en qué podía comer, qué no podía comer, qué iba a hacer para que el fin de semana no tuviera un atracón, que incluso a veces los planeaba, o sea, era como, ok, quiero quedarme sola porque quiero tener este episodio de atracón. Era como mi vida giraba en torno a la comida realmente. Y yo ahorita puedo decir que literal siento que se me apagaba como un switch en el cerebro en donde yo realmente no quería hacerlo, o sea, no quería recurrir a la comida, pero
no podía parar. O sea, realmente no podía parar. Bueno, ya, o sea, en aquellos años, hace mucho, no sé, yo creo que después de como 2 años de estar con esto, o sea, este tiempo en donde tenía episodios y luego no, y luego según yo podía controlarlos y mi fuerza de voluntad, etcétera, decido pedir ayuda porque yo en ese momento llevaba una materia de trastornos de la conducta alimentaria en la carrera y ahí fue cuando vi que existía algo que se llamaba trastorno por atracón, ¿no? Entonces yo entraba dentro de todas los criterios diagnósticos. Y ahí fue cuando supe que, ok, no soy la única persona que pasa por esto y no es mi culpa. Ahí es cuando decido como pedir ayuda y la verdad creo que eso ha sido de lo más difícil para mí. Sobre todo porque yo veía, ya tenía esta página, o sea, Healthy Carla, el perfil en Instagram, ya lo tenía y leía que personas, sobre todo mujeres, pasaban por cosas similares. Me mandaban mensajes diciéndome lo mismo. Y la verdad es que para mí una motivación, o sea, como para pedir ayuda y aceptar esto que me avergonzaba demasiado, fue literalmente el saber que podía ayudar a otras personas. O sea, saber de, ok, yo puedo ayudar a otras personas y mi experiencia puede ayudar a otras personas, entonces, pues lo voy a hacer. Y me acuerdo mucho que cuando justo les cuento a mi familia y así, mi hermana me dice, o sea, yo le comparto esto de que es que yo quiero ayudar a otras personas. Y mi hermana me dice, es que no puedes ayudar a alguien si tú no estás bien. Y yo, qué sabia eres. Ahí es cuando decido empezar terapia, etcétera. Y siento que de ahí han pasado muchas cosas. O sea, he tenido como varios momentos en donde sí he podido como dejar de tener episodios. O sea, en ese momento voy a terapia, empiezo como a trabajar esta parte, entiendo que el querer cambiar mi cuerpo era algo que no había nacido con eso, que también uno de los factores que más detonaban los episodios era que yo fingía siempre estar bien y que se me dificultaba mucho como compartir lo que sentía, lo que quería expresar y por eso comía. También no sabía cómo gestionar o no sabía cómo permitirme sentir, sobre todo emociones incómodas, porque en mi mente yo tenía que estar bien, ¿no? Y aparentar estar bien. Fui identificando que los sentimientos o las emociones que más venían ante estos episodios eran sentimientos de soledad, de tristeza, de comparación, sobre todo en redes sociales. Y ahí es cuando empiezo poco a poco a trabajarlo, ¿no? Considero que por un periodo dejo de tener los episodios y posterior a eso, pero claro que en ese momento, o sea, como que seguía un poco el trastorno, pero como yo siento que a mí se me fue como cambiando el trastorno y esto pasa mucho, los trastornos de conducta alimentaria suelen cambiar de uno a otro. Es decir, si tú empiezas con conductas restrictivas, a lo mejor luego empiezas con conductas de atracones o de comer mucho o así, ¿no? Entonces, siento que en ese momento cuando no tenía episodios, empecé como con conductas restrictivas y también como evitar alimentos o seguía teniéndole miedo a los alimentos, ¿no? En este periodo, pues yo seguía teniendo como conductas de querer cambiar mi cuerpo, de tener miedo de que mi cuerpo cambiara, etcétera. O sea, siento que fue como no fue ni siquiera recuperación, más bien migró como la conducta de atracones migró a querer controlar mi cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces después me independizo, pandemia. Creo que en pandemia fue cuando yo estuve mejor, o sea, antes de ahorita estuve mejor con mi cuerpo porque, no sé, como que empecé a meditar, que eso voy a hablar al final, como lo que me ha ayudado a mí a conectar conmigo. Empecé a meditar, empecé a hacer ejercicio realmente porque me gustaba hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Y en pandemia decido independizarme, entonces me salgo a vivir sola. Los atracones normalmente, y esto lo aprendí después, pero normalmente los episodios de atracón suelen venir ante emociones muy intensas, pero también ante cambios importantes. Probablemente yo en ese momento ya tenía ciertas herramientas para no sentir este impulso por comer, pero viene este cambio importante que es que me mudo, o sea, sí, me salgo a vivir sola y pues vienen otra vez emociones intensas y por eso es que pues vuelven los episodios, ¿no? A mí me daba mucha vergüenza, me daba mucha pena porque yo seguía teniendo la página y ya ayudaba a mujeres a esto, etcétera. Entonces también lo trabajé en terapia. Y en ese momento me acuerdo que mi psicóloga me decía de que, pues es que tú eres mucho más que una nutrióloga, o sea, y creo que muchas veces pasa esto, probablemente a lo mejor con el área de nutrición, que se nos dificulta separarnos. Soy nutrióloga, pero primero soy humana y
Y eso es lo que a mí se me dificultaba mucho entender. O sea, era como, es que no puedo tener atracones porque pues yo ya comparto estas herramientas y este estilo de vida y este balance, etcétera. Y no sé, yo me sentía como en ese momento un poco hipócrita por eso. Me costó como mucho trabajo de introspección y muchas terapias para poder hacer las paces con eso. Incluso yo me acuerdo que en ese momento yo decía, el día que yo pueda hablar del trastorno sin llorar, yo ya estoy del otro lado. Yo ya estoy del otro lado y creo que ese momento llegó hasta ahorita. Ahorita lo checamos. Después de este episodio lo checamos. El paréntesis es que a mí no me gusta decirle, o nunca me gustó decirle mi trastorno, porque siento que eso lo hace mío. O sea, al decir como es algo que me pertenece y que es algo que se va a quedar conmigo, pero la verdad es que no. Los trastornos de la conducta alimentaria se pueden curar y por eso a mí me gusta y me gustó en su momento decirle el trastorno. O sea, es algo ajeno a mí, es algo que está de pasada, es algo, conforme fui haciendo las paces con el trastorno, entendí que es algo que me ayudó a lidiar con ciertas emociones y que me ayudó a gestionar situaciones que en ese momento no sabía gestionar. Ahorita que ya hice las paces con él, puedo entender que si en algún momento vuelven los episodios, pues será porque quiere ayudarme a gestionar un cambio importante, una emoción o situación importante. Que eso es ahorita lo que te voy a contar de cómo hace poco tuve como una situación, un periodo en donde yo pensé que podían regresar los episodios y no. En este proceso de salirme a vivir sola y que sigo teniendo los atracones, etcétera, la verdad es que en ese momento lo que más lo detonaba era que yo estaba intentando hacer una dieta más. Estaba en restricción, quería cambiar mi cuerpo, comía muy poquitas porciones y seguía contando mis porciones porque yo creía que yo podía cambiar mi cuerpo. Entonces, luego entendí que era eso, o sea, que era el hambre, ¿no? Me acuerdo que en ese momento literalmente no podía, o sea, por yo querer controlar mi cuerpo y mi peso, en las noches no podía dormir porque tenía hambre. O sea, realmente yo soy una persona que no puede dormir con hambre y no podía dormir. O sea, entonces esto me hacía sentir culpable y en las noches era cuando normalmente se detonaba el episodio porque realmente tenía hambre, ¿no? Entonces entiendo esto, empiezo a comer más y pues todo está bien, o sea, sin los episodios, etcétera. Luego me mudo otra vez, o sea, me mudo a otro departamento y ahí por otras cuestiones vuelven a empezar los episodios y ahí es cuando yo dije como ya, o sea, es suficiente. He intentado todo, las herramientas, creo que esa fue la primera vez en donde me sentí con las herramientas necesarias y que las aplicaba, porque al final de cuentas ya era algo que compartía, o sea, que me había funcionado personalmente y que compartía en mis consultas y en redes, etcétera. Y al ponerlas en práctica sentía que no era suficiente. O sea, sentía que como quiera seguía teniendo esta impulsividad al momento de comer. Y creo que ahí, esto fue en el 2021, como agosto, septiembre del 2021, ahí es cuando escucho en un episodio, en un podcast, por primera vez, bueno, no sé si por primera vez, pero fue cuando a mí la información me llegó de que muchas veces en los trastornos de la conducta alimentaria, no, quítenle el por primera vez. Ya lo había escuchado en mi especialidad, pero no sé, como que yo no estaba lista para esa información. Ahí fue cuando me entró y caí en cuenta que en los trastornos de la conducta alimentaria a veces es necesario la parte psiquiátrica, a veces es necesario un medicamento. ¿Por qué? Porque hay conexiones neuronales y hay áreas en el cerebro que probablemente estén dañadas y que estén fallando y que por eso ciertos circuitos no se puedan, o sea, tú sientas esta impulsividad aunque no lo quieras. Y justo estaba leyendo hace ratito para este episodio cómo en el trastorno por atracón y en la bulimia se ve mucho que los centros, o sea, que hay cambios en la estructura del cerebro similares al trastorno impulsivo y compulsivo. Es decir, que los circuitos de la impulsividad están un poquito alterados y esto se asocia con una sensibilidad alterada al sistema de recompensa. El sistema de recompensa permite asociar al cerebro ciertas situaciones con una sensación de placer. Es decir, en el cerebro se almacena que ciertos alimentos activan ciertas regiones del placer y cuando se tienen estos trastornos, ya sea bulimia o trastorno por atracón, ciertas estructuras están alteradas y por eso se tiene mayor sensibilidad. Es decir, te provoca más placer comer ciertos alimentos. Cuando yo escucho esto y escucho que existe y es una posibilidad del tratamiento psiquiátrico, para mí fue increíble. O sea, fue como, wow, nunca lo había pensado o ni siquiera lo había visto como una posibilidad. Y es ahí donde decido, una vez más, pedir ayuda, compartírselo a mi papá, pedirle el contacto de un psiquiatra y le digo,
necesito hacer algo diferente porque lo que estoy haciendo no me funciona. Y eso te lo comparto porque si tú sientes que tienes las herramientas, que estás comiendo suficiente, que ya sabes qué detonantes son los que para ti te llevan a comer de esta manera, creo que es muy válido considerar el apoyo psiquiátrico, considerar que tu cerebro necesita esta ayuda externa para cambiar las estructuras neuronales y para ayudar a tu cerebro a cambiar o recablear un poquito, ¿no? Creo que esto es importante mencionar también, que la mayoría de las personas que cursan con un trastorno de la conducta alimentaria tienen comorbilidades, o sea, tienen riesgo de tener también depresión o enfermedades de ansiedad. Entonces, esto es algo mucho más grande y siento que muchas veces no se habla de la importancia que tienen de todo lo que abarca un trastorno de la conducta alimentaria, porque es de la conducta, es un trastorno mental, no es un trastorno de falta de fuerza de voluntad, no es un trastorno que tú elegiste tener. Entonces, creo que esto es muy importante y a mí me hubiera encantado escucharlo antes y haberle dado la oportunidad a la Carla del pasado de poder tener esta ayuda externa. Que digo, ahorita sé y ya hice las paces con que lo que viví, lo tuve que vivir de esta manera y me tuve que sentir así por tanto tiempo, porque eso me ayudó a tener las herramientas que tengo ahorita y a compartir lo que comparto ahorita, pero creo que tu cerebro merece recibir esa ayuda si tú sientes que le hace falta esa pieza del rompecabezas. Lo que te quería compartir ahorita, lo que decía de el último episodio que tuve, bueno, como este último momento en donde antes hubiera tenido episodios de atracón y recientemente pude manejarlo de manera diferente. Y ahí me quedé, de hecho, en el último episodio que compartí en Spotify de mi proceso de recuperación, no había pasado nada de esto. Yo siento que el año pasado como que se me juntaron una serie de eventos. Si no hubiera sido porque ya tenía las herramientas, porque seguía en terapia psicológica, porque estaba tomando el medicamento, no es cierto, el medicamento ya lo había dejado de tomar. Porque después de tener los episodios o de estar teniendo los episodios y de ir con el psiquiatra, después de 6 meses, creo, es cuando empiezo con el proceso de dejar el medicamento. Porque el medicamento, aunque es un antidepresivo, yo lo había empezado a tomar por los episodios y para mejorar justo esto, lo que les decía de la impulsividad, etc. Y la verdad es que sí sentía estos cambios. O sea, cuando estaba tomando el medicamento, sentía que las herramientas que ya tenía las podía aplicar y ya no sentía este impulso por ir hacia la comida. Dejo de tomar el medicamento y como unos 3 meses es cuando se me juntan varios sucesos, eventos en los que yo siento que antes no hubiera podido sobrellevar sin la comida. En junio del año pasado, junio del 2022, es cuando termino mi relación. En ese momento también, justo en ese momento estaba pasando por COVID, entonces yo estaba sola en mi casa, no podía salir, etc. Y posterior a esta ruptura, como al mes, es cuando empiezo con ciertos síntomas de depresión. Es decir, no tenía, la motivación se había ido, seguía haciendo ejercicio, pero muy de vez en cuando y nada más iba porque me forzaba a ir. No tenía como esta motivación a futuro, no sabía, no encontraba como el porqué de las cosas realmente. Incluso, fui una persona que siempre fue funcional, es decir, seguía trabajando, etcétera, pero sí llegaron a pasar pensamientos por mi mente de voy a cancelar consultas, no quiero ver a nadie hoy, quiero estar en mi cama. Entonces, nunca pasó, pero todo me pesaba el triple. Lo hacía porque lo tenía que hacer y porque encontraba fuerza de no sé dónde. Entonces, cuando empiezo a tener como estos pensamientos continuos de literalmente no encontrar la motivación o no encontrarle justo, como estos planes a futuro y no veía como ese futuro, es cuando me empiezo a preocupar. Y aunque estaba en terapia, ahí fue cuando me dice mi psicóloga ok, yo creo que es momento de ir con un psiquiatra porque los síntomas que tienes, los pensamientos que tienes, las conductas que tienes son de una persona que está pasando por depresión. Yo la verdad en ese momento lo vi como algo, como un retroceso, porque era como, ¿cómo voy a volver a tomar medicamento? Siento que esto de ser dura
o ser mi peor juez, lo he estado trabajando y siento que este proceso y muchos más me han ayudado a ponerlo en práctica. A mí siempre me ha funcionado como ok, ¿qué le dirías a tu mejor amiga? ¿Qué le dirías a tu hermana? ¿Qué le dirías a tu sobrina si en un futuro está pasando por algo similar? Eso me ayuda mucho como a ser más compasiva conmigo y fue como, ok, si estoy teniendo estos pensamientos, si no tengo motivación, si me pesa todo, pues merezco escuchar a un doctor, ¿no? Entonces sí, estaba pasando por un cuadro de depresión severa y ahí es cuando vuelvo a tomar el medicamento, el antidepresivo que ya me habían dado, pero justo para mejorar como mi estado de ánimo. Siento que en todo este proceso, porque fueron después de empezarlo a tomar, fueron como unos 3 meses en donde como quiera seguí con estos con estos sentimientos, con esta pesadez, con esta desmotivación, etc. Y aunque sí tenía esos momentitos en donde podía disfrutar o podía recordar esa Carla de, o sea, lo que soy yo, ¿no? Mi esencia de poder como apreciar los momentos, aunque fueran tan pequeños, como la belleza de cada momento, eran muy pequeños y era porque estaba con gente. Entonces, cuando yo estaba sola y regresaba a mi casa, era como otra vez lo mismo, ¿no? Y siento que en un momento en donde no hubiera tenido las herramientas, que ahorita te voy a compartir algunas, en donde no me hubiera permitido sentir todo lo que estaba sintiendo, porque creo que, como lo mencionaba anteriormente, eso era un factor súper importante que para mí detonaba los episodios de atracón, el no permitirme sentir, el sentir que si me permitía llorar o que si me permitía estar triste o enojada o lo que fuera, pensar que ahí me iba a quedar. O sea, yo realmente creía que antes, ¿no? O sea, antes de el medicamento y de dejar de tener episodios de atracón, yo antes creía que antes de tener como todas estas herramientas y de haber tomado el medicamento, yo antes creía que si me permitía llorar, que me iba a quedar llorando un mes. Y a ver, aunque en este proceso, en este cuadro de depresión por el que pasé, lloré más de un mes, pero como te mencionaba ahorita, había momentos en los que realmente podía sentir otras cosas. Y creo que cuando más tenía los atracones, yo pensaba que si me permitía llorar y si me permitía sentir cualquier emoción incómoda que estuviera sintiendo, ahí me iba a quedar y no iba a tener cómo salir de ese hoyo o espiral en el que yo pensaba que iba a entrar. Entonces, fue gracias a que me fui permitiendo sentir mis emociones y fui experimentando qué otras cosas podía hacer cuando las estaba sintiendo, que me di cuenta que podía estar triste, podía permitirme estar triste 1 hora y después podía tener muchas otras emociones más. Agradables, desagradables, etc. Entonces, esto me ayudó a que en ese proceso de depresión, en ese proceso de sanar la ruptura o llevar como este duelo, no volví a recaer en los episodios. O sea, no, creo que le agradezco a la Carla del pasado como el haberse dado la oportunidad de demostrarse que las herramientas que ya tenía eran suficientes para poder gestionar las emociones y gestionar ese duelo y gestionar toda la incomodidad y toda esa oscuridad que había en ella, sin necesidad de recurrir a la comida. Y creo que es importante decir que si tú en algún momento, y esto también me lo digo a mí, que si en algún momento vuelven a aparecer los episodios, como te decía, los episodios te pueden dar información, te pueden ayudar a identificar qué está pasando diferente, qué cambio hay en tu vida, qué situación a lo mejor no sabes cómo gestionar y por eso están viniendo los episodios, etc. La verdad es que algo que me ayudó mucho a mí en este proceso fue el permitirme conocer cómo mi cuerpo me manda las señales de cierta emoción. Es decir, cuando estoy triste o cuando estoy enojada, cómo siento a lo mejor el nudo en la garganta o una opresión en el pecho o cómo siento cierta energía en las manos, etc. Me ha permitido conectar con esa emoción, permitir que fluya la emoción y poder preguntarme, bueno, ¿qué necesito? O sea, ¿qué necesito para sentirme mejor? Y algo que a mí me ha ayudado es porque hay veces y todavía me pasa que ante cierta emoción incómoda quiero recurrir a la comida y es como cierto impulso de, ok, quiero comer. Y lo que he identificado que me ayuda es como recordarme de, ahí va a estar la comida, no se va a ir a ningún lado, pero primero preguntarme qué estoy sintiendo. Y primero, no sé, me pasaba mucho que, sobre todo en este proceso como de depresión, etcétera, que lloraba a cualquier momento, a cualquier hora del día. Y a veces lloraba antes de empezar a comer y me decía a mí misma de, ok, voy a llorar primero. O sea, si yo ya sé que cuando paso cierta emoción incómoda
y estoy comiendo, o sea, este combo no es bueno porque me lleva a la impulsividad o a un atracón, pues voy a hacer primero una cosa y luego otra. No significa que voy a dejar de comer, sino de, ok, voy a llorar primero, voy a permitirme sacar todo, voy a escribir si así lo siento necesario y después como. O al revés de, ok, primero voy a comer y a lo mejor voy a intentar enfocar mi atención en otra cosa, comer mientras veo algo, que eso me ayudaba mucho en este proceso, como comer mientras veía una serie que me ayudara, porque mi mente no era el mejor lugar, espacio mental en ese momento. Y eso me ayudaba como a estar en otro lugar emocional y luego permitirme sentir. Algo que a mí me ayuda a gestionar mis emociones incómodas y espero que al compartírtelas pues puedas intentarlo, es justo esto, es el conectar, es el voltear hacia adentro, que lo puedes hacer tanto en meditación como justo con respiraciones profundas, para permitirte visualizar cómo esa emoción tiene un espacio en tu cuerpo y cómo la vas liberando poco a poco. Algo también que me ayudó mucho y me sigue ayudando es como identificar mi diálogo interno, el cómo me estoy hablando, en qué tan exigente estoy siendo, y justo como te comentaba ahorita, en mi mente cuando identifico este diálogo como muy juzgoncito, lo que hago es preguntarme de, ok, ¿cómo le hablaría a mi mejor amiga, a mi hermana, a mi sobrina, a una persona que quiero mucho? Además de esta herramienta que te acabo de compartir, que es la meditación, que la verdad a mí me encanta y es algo que intento hacer diario porque es como una manera de conectar y muchas veces buscamos respuestas afuera, pero la mayoría de las veces, y la meditación es algo que siempre cuando lo dejo por un tiempo y la retomo, cuando estoy meditando es como, ¿por qué me tardé tanto en volver? O sea, porque estuve tanto tiempo buscando y pensando en mil escenarios y buscando entretenerme con mil cosas cuando era tan fácil como volver a mí. Aparte de la meditación, te quiero compartir otras herramientas que puedes utilizar en dado caso de que tú estés teniendo atracones. Primero que nada, quiero decirte que no es tu culpa el tener episodios de atracón, no es tu culpa, es una respuesta natural a la restricción y a otros detonantes. Y creo que lo importante es identificar qué cosas o qué situaciones, además de la restricción, pueden estar detonando los episodios. Puede ser cambios importantes en tu vida, puede ser la ruptura de una relación o una discusión o emociones incómodas, estos sentimientos de soledad o de comparación o este diálogo interno del que mencionaba como muy crítico. Pueden ser varias cosas. Entonces, algo que en consulta comparto mucho para identificar justo esto es que puedes, cada que tengas algún episodio, puedes escribir, cuando identifiques que acabas de tener un episodio, que escribas a mano qué estabas haciendo, qué estabas pensando y qué estabas sintiendo antes de tener los episodios o el episodio, durante el episodio y después. Y yo sé que sobre todo al principio es un poco incómodo hacer esto porque lo que menos quieres es como ponerte a identificar o a estudiar el atracón como tal. Creo que la mayoría de las veces lo que queremos es como evitarlo y omitir qué pasó, pero el ver qué estaba pasando y verlo de manera detallada y si lo puedes escribir justo en ese momento, o sea, que tengas como toda esta situación un poco más clara en tu memoria, te puede ayudar a que, supongamos que en una semana tienes 3 episodios, si tú los vas escribiendo, el que tengas este registro te va a ayudar a que identifiques si hay algo que se está repitiendo, alguna situación, alguna emoción, a lo mejor alguna hora en específico, o el hablar con alguien, o el ver tantas redes sociales. Entonces, por eso es importante como escribirlo y eso te va a ayudar. El ver los episodios como una oportunidad para aprender en vez de una oportunidad para culparte y para juzgarte, creo que eso te va a ayudar mucho a cuestionarte, a verlo con curiosidad, a ver qué podrías haber hecho diferente y a intentar darte la siguiente vez que vuelva a pasar, intentar darte eso que necesitas. Entonces, velo como esto de a prueba y error y de que vas a ir identificando cómo puedes dejar de tener o de sentir esta necesidad de ir hacia los alimentos. Creo que una de las herramientas muy necesarias en estos episodios es la terapia. Se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual es la que mejor ayuda o la que te puede dar más herramientas porque como se enfoca en el momento, justo como en, ok, ¿qué herramientas puedes tener ahorita para cambiar? Te ayuda mucho a que las puedas aplicar en estos episodios.
Como lo comentaba anteriormente, en algunos casos es necesario el tratamiento psiquiátrico y creo que eso es importante que te des la oportunidad en dado caso de que tú sientas que justo, que tú tienes ya todas las herramientas y que ya estás identificando los detonantes, etcétera, pero que hay algo que hace falta, pues que tengas esta apertura para que un doctor evalúe tu caso. Algo también muy importante es el ambiente en el que nos rodeamos y creo que esto incluye el contenido en redes sociales que ves, las personas a las que sigues, incluso las conversaciones que tienes en el día a día, ¿no? Yo estoy muy convencida de que de las personas y de lo que te rodeas, incluso música, personas, lugares, etcétera, de lo que te rodeas influye mucho en cómo te sientes. Entonces creo que también eso es importante a considerar. Y si pudiera recomendarte, porque me preguntan seguido como de libros o de cosas que les puedan ayudar, creo que como tal un libro, así el libro que voy a recomendar 100% es cuando mi libro salga, pero para eso falta. Pero porque hay algunos libros que hablan sobre el comer emocional y sobre los atracones, etcétera, pero lo que no me gusta mucho es como que lo siguen enfocando como a cambiar tu cuerpo a como de lugar, o no a como de lugar, pero sí que el objetivo es dejar de tener atracones, entre comillas, para bajar de peso, cuando ese no es el objetivo. Creo que es muy importante identificar que el objetivo es sentirte en libertad alrededor de la comida. Ni siquiera es dejar de comer ciertos alimentos, sino es como saber que puedes gestionar ciertas emociones de otras maneras sin necesidad de recurrir a la comida. Entonces, un libro como tal de comida, emociones, trastornos, etcétera, yo sé que me lo piden mucho, pero la verdad aún no lo he encontrado. Cuando lo encuentre o cuando lo escriba, te lo comparto. Pero te quiero compartir un libro que si yo se lo pudiera recomendar a todas las personas, lo haría y lo intento hacer. Entonces por eso te lo voy a recomendar porque me encanta. Es un libro que personalmente me ha ayudado mucho como a construir un lugar seguro o volver de mí un lugar seguro. Y no venía preparada, pero se llama Welcome Home en inglés o Volver a casa en español. Está en español, lo puedes encontrar en cualquier librería, también en Amazon. Y me encanta porque justo en el libro menciona que tú eres como tu propio hogar y que muchas veces construimos el hogar en otras personas buscando aprobación, buscando el amor en otras personas, etc. Entonces, en este libro menciona cómo hay como cuartos del perdón, de la compasión, etc. Entonces, en cada capítulo te da como herramientas y ejercicios incluso para perdonarte, perdonar a otros, para empezar a hablarte con compasión, empezar a tratarte con amor, etc. Entonces, en verdad, lo amo. Me encanta y si lo puedes leer, por favor, date la oportunidad. Creo que el conectar contigo, como lo mencionaba ahorita, y lo puedes encontrar de 1000 maneras. Puede ser meditando, ejercicios de respiración, escribiendo. El escribir ayuda mucho y se ha demostrado también que es como una manera que ayuda o es como una herramienta en la terapia psicológica a seguir cuestionándote y seguir identificando emociones, etc. Entonces, creo que el darte la oportunidad de conocerte de la manera en la que tú quieras, así sea yendo a caminar a la naturaleza o no sé, ahora sí que tú te puedes poner creativa, pero darte la oportunidad para conocerte te puede ayudar muchísimo a identificar qué detonantes o qué cosas son las que te llevan a comer de esta manera o puede ser otras cosas, a ser a lo mejor muy impulsiva con las personas o etcétera, ¿no? El hacer de tu objetivo como construir este lugar seguro creo que te puede ayudar mucho o es al menos lo que a mí me ha ayudado muchísimo a dejar de tener episodios, a empezar a reconocer lo que estoy sintiendo y permitirme sentir lo que sea que esté sintiendo. Espero que este episodio te haya ayudado de alguna manera. En verdad que me pone muy feliz terminar esta temporada. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda, algún tema que te gustaría que platicáramos en los siguientes episodios. Y si crees que a alguna persona le puede ayudar a escuchar este episodio, te agradecería mucho si se lo compartes. Ya sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Healthy Carla y también puedes ver mucha más información de talleres, consultas, etcétera en mi página www.healthycarla.com. Nos vemos en la siguiente temporada. Bye.